Vamos a continuar con el tema de sistemas ternarios que comenzamos a ver la clase pasada. Dijimos que estos sistemas de tres componentes se representan por un triángulo a presión y temperatura constante, en donde cada uno de los vértices representa un componente puro. En este vértice tendré 100% de A, aquí 100% de B y aquí 100% del componente C. A su vez, cada lado del triángulo representaba un sistema binario, es decir, un sistema formado por dos componentes. En este lado, que une los vértices de B y C, tendré solo mezcla de B y C y nada del componente A. En este lado del triángulo tengo una mezcla de A y B y 0% del componente C. Del mismo modo, sobre este lado del triángulo tendré una mezcla de A y C y nada del componente B. En cualquier lugar que yo me encuentre ya dentro del triángulo, sí tendré una mezcla de los tres componentes A, B y C, y según dónde esté ubicado mi sistema, si fuera aquí, aquí, por allá, tendré siempre mezcla de los tres componentes, pero en distintas proporciones cada uno de ellos. Habíamos dicho que si trazábamos una recta, por ejemplo esta recta paralela al lado AB, me daba en cualquier punto sobre la recta un sistema que tiene una cantidad constante del componente C, ¿sí? Yo sé que a medida que me acerco al componente C va aumentando la cantidad de ese componente. Entonces, si la recta estuviera acá, tendría un 10% de C, perdón, 20% de C sobre esta recta, 30%, 40% en esta que marcamos con rojo, 50, 60, 70, 80, 90 y en el vértice tendría solo el componente puro 100%. Si yo trazaba una recta que partía a partir de uno de los vértices, teníamos cantidad variable de ese componente del cual parte la recta y una relación constante de A y B. Esa propiedad habíamos visto y ahora la vamos a ver con un poquito más de detalle a qué se refiere. Cantidad variable del componente C, si sabemos, porque si el punto estaría acá tendría un 10% y si estuviera por acá arriba tendría un 60% de C. Ahora, ¿cómo serían las relaciones entre las cantidades de A y B? Si tomamos un punto tal como el M, el punto M tendrá un 20% del componente A, un 30% del componente B y lo que teníamos al medio era la cantidad de C, que es un 50%. Si tomamos otro punto como el P sobre esta misma recta, el punto P tendrá un 10% del componente A, un 15% del componente B y lo que queda al medio del componente C, un 75%. Entonces dijimos que los puntos que están sobre esta recta que sale a partir de uno de los vértices tiene cantidad variable de ese componente, por lo tanto la mezcla M tiene un 50% del componente C, la mezcla P, que está más cerca del vértice del componente C, tiene un 75% de ese componente, y vemos que la cantidad de B y de A también son variables, pero se mantienen en una relación constante. Acá vemos que la relación de B al componente A es de 1,5. B es 1,5 mayor que A, y aquí también si hiciéramos el cociente de la concentración, la cantidad de B sobre la cantidad de A, sería igual a 1,5 esa relación. Por eso que se mantiene una relación constante entre los dos componentes, mientras va variando el del componente C. Vamos a repasar ahora cómo hacíamos para determinar la composición de una mezcla ternaria. Si tenemos aquí por el punto marcado esta mezcla M, lo primero que hacíamos era trazar dos rectas paralelas a partir del punto M a cada uno de los lados del triángulo. Una paralela al lado CB y una paralela al lado AC. De ese modo nos quedaban conformados sobre la base del triángulo tres segmentos.
habíamos dicho que el segmento que está más lejos del vértice era representativo de la cantidad del componente A, por lo tanto este otro segmento lejos del vértice B será proporcional a la cantidad de B, y el segmento que quedaba conformado al medio era proporcional a la cantidad de C. De este modo, entonces leemos directamente en el diagrama. Fíjense, acá tenemos 10, 20, 30%, 3 cuadraditos. Esto está dividido cada lado en 10 para expresarlo en porcentaje. Entonces tendré un 30% del componente A. Para leer la cantidad de B voy a ir a ver acá el segmento que quedó más alejado del vértice de B y cuento 10, 20, 30% del componente B, y lo que quedó al medio es 10, 20, 30, 40% del componente C, que también lo podría haber sacado por diferencia. Si ya tenía A y B que sumaban el 60%, me restaban 40% para llegar al 100%. Ahora vamos a ver cuando mezclábamos dos mezclas ternarias, por ejemplo aquí la mezcla P y la mezcla Q. Dijimos que si íbamos a mezclar dos mezclas ternarias teníamos que unir a través de una recta esos dos puntos. Y se va a formar ahora la mezcla X. Lo que yo no sé en qué lugar sobre la recta que une a P y a Q estará la mezcla X. Supongamos que la mezcla P tenía 50 gramos y la mezcla Q 100 gramos. Por lo tanto, la mezcla X será la suma de la masa de P más la masa de Q, es decir, será de 150 gramos. Lo que yo puedo hacer para ubicar ahora el punto X es aplicar la regla de la palanca. Yo sé, por ejemplo, que la masa de P será proporcional al segmento más lejano a ella, al QX, y la masa de X será proporcional al segmento total, al PQ. Entonces, de este modo yo podría despejar el segmento QX, que es el que no conozco, y me va a quedar en función de las masas, que sí las tengo de dato, y del segmento PQ, el segmento total. Una vez que yo ubiqué la mezcla P y ubiqué la mezcla Q, lo mediré en mi diagrama este segmento, y de ahí puedo despejar el segmento QX y ubicar la mezcla X. Vamos a ver ahora el equilibrio en fase líquida. Vamos a ver que pueden aparecer algunas regiones particulares en el diagrama ternario, dependiendo de la naturaleza de las sustancias que estén formando este diagrama y de la temperatura a la que se esté realizando la experiencia. Vamos a ver que dependiendo de esto, los líquidos, supongamos que tenemos aquí tres líquidos A, B y C, pueden ser entre ellos totalmente miscibles o parcialmente miscibles. Aquí en el ejemplo que tenemos ilustrado vemos que los líquidos A y B son completamente miscibles. Vemos que no hay ninguna zona particular entre A y B. Los líquidos A y C también son totalmente miscibles porque no vemos ninguna curva que aparezca en esta región. Sin embargo, en este caso, los líquidos B y C sí presentan miscibilidad parcial, por lo tanto aparecerá esta región dentro de las cuales yo tengo dos líquidos o dos capas líquidas por la miscibilidad parcial que existe entre los componentes B y C. Precisamente esta zona se denomina la zona de miscibilidad parcial. Yo voy a tener una curva que es la que delimita esta zona. Toda esta curva que se forma aquí es la denominada curva binodal. Esta curva binodal es la que va uniendo todas las capas líquidas que están en equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, aquí A1, esta capa líquida está en equilibrio con B1. A2 está en equilibrio con una capa líquida de composición B2, A3 con B3, entonces uniendo todos estos puntos en equilibrio se forma la curva binodal. A su vez, las capas en equilibrio están unidas a través de una línea denominada de conexión o enlace, ¿sí? Cada una de estas líneas de conexión tenemos dos capas en equilibrio sobre
la curva binodal. Vamos a ver que estas líneas de conexión o enlace pueden tener distintas inclinaciones, ¿sí? Podrían ser paralelas al lado AC o tener una cierta pendiente, como en este caso del ejemplo. Por la inclinación que tiene aquí la línea de conexión, yo puedo saber que el componente A es más soluble en la fase rica en C que la fase rica en B. Supongamos si yo agrego A una mezcla binaria B y C. Una mezcla binaria de B y C partiría acá sobre el lado que une estos dos componentes y en principio no tengo nada de A. A medida que le agrego A, yo voy a trazar la recta que une con el componente A y mientras voy agregando A, voy entrando a la curva binodal. Supongamos que agrego una cantidad tal hasta llegar aquí a la mezcla C2, cuyas fases en equilibrio, fases conjugadas, son A2 y B2. B2 es la fase rica en C, porque tiene mayor cantidad del componente C, y A2 es la fase rica en B. Sin embargo, tanto A2 como B2, al estar dentro del diagrama triangular, contienen A, B y C. Entonces dijimos que la inclinación de esta línea de conexión nos dice que A es más soluble en la capa rica en C que en la capa rica en B. ¿Y cómo comprobamos esto? Si vemos la cantidad de A que tiene la capa A2, fíjense que es menor al 10%. Sin embargo, la cantidad de A en la capa B2 es del 20%, ¿sí? Por eso una vez que A se disuelve, va en mayor cantidad o en mayor proporción a la capa rica en C por ser más soluble en este componente. Si nosotros agregamos mayor cantidad de A, nosotros recién estábamos en el punto C2, si agregamos mayor cantidad pasaremos a C3. Fíjense que va aumentando la cantidad de A en las dos capas en equilibrio. Ahora B3 tiene una mayor cantidad de A en relación a B2 y A3 tiene una mayor cantidad de A en relación a A2. Va aumentando la cantidad de A en las dos capas en equilibrio. También se dice que está aumentando la solubilidad mutua de B y de C, porque si vemos que al agregar A, las composiciones de las fases en equilibrio se van aproximando. Fíjense que el punto B1 y A1 están muy separados, A2 y B2 ya están más próximos entre sí sus composiciones, A3 y B3 aún más, A4 y B4 sí se van acercando estas composiciones, aproximándose las composiciones de las dos capas líquidas conjugadas, y esto va a ser así hasta llegar al punto P, que se denomina punto de pliegue. ¿Qué particularidad tiene este punto de pliegue? Que allí las dos fases conjugadas en este punto tienen la misma composición. Vamos a analizar ahora los grados de libertad para este tipo de sistemas. Si analizamos la zona donde tengo una única fase líquida, es decir, toda esta región fuera de la curva binodal, tendré 3 componentes más 2 menos una fase menos 2 restricciones por la presión y la temperatura, por lo tanto tengo 2 grados de libertad. Es decir, que para poder definir completamente el sistema, deberé fijar las composiciones de 2 de los componentes, en cualquier región por aquí fuera de la curva binodal. Si analizamos en la zona donde tengo 2 fases líquidas, aquí en la zona de miscibilidad parcial, tengo 3 componentes más 2 menos 2 fases menos 2 restricciones, igual a 1, tengo 1 grado de libertad. Si yo puedo definir la concentración que me permita fijar la posición de una de las fases en equilibrio sobre la curva binodal, ya quedará definida la otra fase que está en equilibrio con la misma, ¿sí? Y vamos a analizar qué pasa en el punto de pliegue. El punto de pliegue es un punto invariante. Tenemos 3 componentes más 2 menos 2 fases menos 3 restricciones, porque aquí se suma a la restricción de presión y temperatura constantes la igualdad de composiciones de las dos capas líquidas.
por lo tanto el sistema en el punto de pliegue es invariante. Vamos a ver que puede ocurrir que tengamos dos pares de líquidos parcialmente miscibles. Acá A y B presentan esta zona de miscibilidad parcial, A y C también son parcialmente miscibles y los componentes B y C son totalmente miscibles por no tener ninguna curva binodal entre ellos. Cada una de las curvas de estos líquidos parcialmente visibles tendrá sus líneas de conexión con una determinada inclinación o pendiente y su punto de pliegue donde se igualan las concentraciones de las dos capas líquidas conjugadas. Puede ocurrir también que al disminuir la temperatura aumenten estas zonas de miscibilidad parcial y eso se puede traducir en este diagrama donde al aumentar estas superficies de miscibilidad parcial se unen las dos curvas y forman como una banda continua. Se unen entre sí los puntos de pliegue. Podemos tener también tres pares de líquidos parcialmente miscibles. Acá son parcialmente miscibles A y B, A y C y también lo son B y C. Si disminuye la temperatura o los líquidos son menos miscibles, también se pueden interceptar las distintas regiones de miscibilidad parcial, dando un diagrama de este tipo. Vamos a ver que tenemos en la región 1, marcado aquí, aquí y aquí, donde yo tengo una única fase líquida. Estas regiones 2, que son las regiones de miscibilidad parcial, tengo dos fases líquidas conjugadas en equilibrio y nos queda definido aquí una tercera región, que aquí tengo tres fases líquidas que están en equilibrio, pero que tienen composiciones definidas, dadas por el punto D, E y F. Por lo tanto, el sistema que se encuentre dentro de esta región 3 es una región invariante, porque tenemos 3 componentes más 2 menos 3 fases y menos 2 restricciones, por lo tanto es invariante, ya las composiciones están definidas por los puntos D, E y F, independientemente que puede estar en distintas cantidades relativas. Vamos a continuar con el equilibrio sólido-líquido. Vamos a ver la solubilidad de las sales y el efecto del ion común. Fíjense, aquí en el diagrama tengo agua, es uno de los componentes, y los otros dos componentes son dos sales que tienen la particularidad de tener un ion en común. Tengo aquí, por ejemplo, cloruro de amonio y sulfato de amonio. Vamos a distinguir diferentes regiones en el diagrama. Aquí en la región 1 tengo una solución no saturada, una única fase, por lo tanto al tener una fase tengo 2 grados de libertad. Vamos a tener unas curvas de solubilidad que son estas curvas marcadas como A y C y la curva B y C, donde voy a tener las composiciones de las soluciones que están en equilibrio con cada una de las sales. Aquí la curva de solubilidad BC me dará soluciones en equilibrio con la sal sulfato de amonio y la curva de solubilidad AC me dará las soluciones saturadas en equilibrio con el cloruro de amonio. Entonces tenemos estas otras dos regiones que se diferencian, donde tengo dos fases. Una fase es una de las sales y la otra está dada por la solución saturada. Por lo tanto, al tener dos fases, tendré un grado de libertad tanto en la región 3 como en la región 2. Si analizamos ahora qué sucede en la región 4, vemos que aquí en esta región tengo las dos sales y una solución saturada de composición definida dada por el punto C. Al tener tres fases en esta región, el sistema será invariante. Fíjense, si yo le voy agregando al agua cloruro de amonio, yo me iré por la recta que une los dos componentes, me voy acercando, mientras más cloruro de amonio, me voy acercando al eje de ese componente.
En todos estos agregados se está formando una solución que no es saturada hasta llegar al punto A, que ahí sí se satura la solución y tengo una solución saturada de cloruro de amonio en agua. Lo mismo ocurriría si analizo para el punto B. Si voy agregando al agua pura mayores cantidades de sulfato de amonio, se va formando una solución no saturada hasta que se satura en el punto B. El punto C será también una solución saturada, pero ahora en relación a las dos sales presentes. Fíjense que en este caso las zonas donde yo tengo dos fases en equilibrio, tenemos las líneas de conexión o enlace que me da la composición de la solución saturada y de la sal o sólido que está en equilibrio. Las líneas de conexión salen del vértice de la sal y llegan hasta la curva de solubilidad. Vamos a analizar qué ocurre con una evaporación isotérmica en este tipo de sistemas. Si yo parto de un punto tal como el P, que es una solución no saturada, si yo hago una evaporación a temperatura constante, la composición va a ir cambiando a lo largo de la recta que une el vértice del agua y que pase por el punto P. Yo, tanto si agrego como si saco agua, deberé unir mi sistema, en este caso P, con el vértice del agua. Entonces trazo una recta a través de P. Si yo estoy evaporando, me iré alejando, tendré cada vez menos cantidad de agua en mi mezcla. Cuando llego aquí al punto D, empieza a precipitar o a separarse la sal cloruro de amonio. Si continúo eliminando agua, llegaré aquí al punto D'. En D' yo tengo dos fases en equilibrio. Dijimos que aquí las fases en equilibrio eran la sal cloruro de amonio y una solución saturada de composición G. A través de la línea de conexión que parte del vértice y pasa por el punto D, yo puedo obtener la composición de la solución saturada, en este caso dada por el punto G sobre la curva de solubilidad. Esas son las dos fases en equilibrio presentes en el punto D'. Si yo quiero analizar las cantidades relativas de cada una de estas fases, yo aplico la regla de la palanca. El segmento AD' será proporcional a la cantidad de solución saturada de composición G. El segmento D'G será proporcional a la cantidad de cloruro de amonio. Y el segmento dado por el vértice este A, G, será proporcional a la cantidad de la mezcla D'. Si continuamos evaporando, llegamos hasta el punto E. Ahora en el punto E la solución saturada ya tiene la composición definida por el punto C y también comienza a depositarse la otra sal, el sulfato de amonio. Si yo continúo evaporando el agua, llegaré al punto F, donde ya desaparece toda la fase líquida y en el punto F tengo una mezcla de los dos sólidos, de cloruro de amonio y de sulfato de amonio. Puede ocurrir también que se formen sales dobles. Aquí tengo en uno de los vértices agua, una sal denominada aquí genéricamente A, una sal B y entre ellos forman un nuevo compuesto AB. Vamos a distinguir diferentes regiones en este diagrama. En esta región 1 tengo una solución no saturada, una única fase. En la región 2 tendré la sal A más una solución saturada cuya composición irá cambiando a lo largo de la curva de solubilidad AB. En la región 3 yo tengo la sal A más la sal AB más una solución saturada de composición definida B. Fíjense que aquí tengo tres fases, por lo tanto el sistema será invariante. En la región 4 voy a tener la sal formada AB más una solución saturada cuya composición irá cambiando a través de la curva de solubilidad BC. En la región 5 tendré
la sal AB más la sal B más una solución saturada de composición C. Nuevamente, al tener en esta región 3 fases presentes, el sistema será invariante. Fíjense que en las regiones con 3 fases que el sistema es invariante tienen límites que son rectos, ¿sí? Esta zona que no tiene ninguna curva o línea de conexión la puedo diferenciar de esta región 1 que es de una única fase y aquí el sistema no es invariante y tenemos aquí límites curvos. En estas regiones de 3 fases con sistemas invariantes tengo límites rectos que delimitan esa región. Finalmente, en la región 6, que tengo aquí señalada, tendré en equilibrio la sal B con una solución saturada cuya composición va cambiando a lo largo de la curva CD. En estas 3 regiones donde tengo 2 fases en equilibrio, siempre sale la línea de conexión desde la sal pura llegando hasta la curva que da la composición de la solución saturada. Puede ocurrir que se forme una sal hidratada, en este caso D sería la sal hidratada, que tiene una determinada cantidad de moléculas de agua. Entonces vamos a analizar las regiones que nos quedan en este sistema. Tengo en uno de los vértices el agua, en el otro de los vértices una sal A, una sal B y una sal hidratada D. En esta región yo tengo como antes una única fase que es una solución no saturada. En esta región tendré la sal hidratada D con una solución saturada cuya composición va variando a lo largo de la curva AB. En esta otra región tendré en equilibrio la sal B con una solución saturada cuya composición varía a lo largo de la curva BC. Y aquí tengo que distinguir 2 regiones. En esta región tengo la sal hidratada D, la sal B y una solución saturada de composición B minúscula. En este caso, el sistema al presentar 3 fases es una región invariante. En esta otra región tenemos la sal A, la sal B y la sal hidratada D. Al tener nuevamente 3 fases, el sistema será también invariante. Podemos tener algunos sistemas particulares como los sistemas formados por el sal, alcohol y agua. Tengo aquí agua, tengo una sal y un alcohol. ¿Sí? Este diagrama generalmente se presenta cuando yo tengo un líquido orgánico que sea miscible con el agua y una sal. Vamos a analizar las regiones de este diagrama. Aquí en la región 1 tengo una solución no saturada, una única fase. En la región 2 tengo la sal con una solución saturada que va a ser en este caso la solución rica en agua. En la región 3 tengo también la sal, pero ahora con una solución saturada que va a ser rica en alcohol. En la región 4, fíjense que aquí tengo como límites 3 rectas, por lo tanto esta va a ser una región invariante donde tengo 3 fases. Voy a tener la sal y las 2 soluciones saturadas, una de composición B y otra de composición definida D. Por último, en la región 5, en esta región, yo voy a tener 2 capas líquidas conjugadas, cuyas composiciones van a estar dadas por la línea de conexión, donde yo puedo leer las composiciones sobre la curva binodal. Por último, vamos a ver un ejemplo como para poner en práctica un poquito lo que estuvimos viendo. Vamos a analizar este diagrama ternario conformado por los líquidos A, B y C, donde vemos que los líquidos A y B son parcialmente miscibles, por lo cual aparece aquí esta curva binodal delimitando la zona de miscibilidad parcial entre ambos líquidos. Si yo quiero analizar una mezcla E cuya composición es 10% de A, 50% de B y 40% de C, lo primero que tengo que hacer es ubicar esta mezcla E ternaria en el diagrama.
La mezcla E estará ubicada en este punto. Fíjense, si yo trazaba la paralela al lado BC, me quedaba este segmento que es proporcional a la cantidad de A, que sería un 10%. La otra paralela al lado AC me va a dar este otro segmento que tiene 10, 20, 30, 40, 50% del componente B, y por último 40% de C, lo que queda en el segmento del medio. Una vez que yo ubiqué el punto E, conozco la masa de esa mezcla E, yo lo quiero unir o mezclar con el componente A puro, que tiene 150 gramos. Si yo voy a unir la mezcla ternaria E con A puro, lo primero que tengo que hacer es unirlos a través de una recta, el vértice del componente A puro y una recta que llegue a donde está ubicada mi mezcla E. La nueva mezcla resultante de A y de E, yo la denominé mezcla D, será la suma de las dos que yo estoy mezclando. Por lo tanto, conozco cuál es la masa total del punto D. Lo que yo tengo que saber ahora es dónde se ubicará en esta recta la masa de la mezcla D. Para eso aplicaremos la regla de la palanca. Yo sé que la masa de D será proporcional al segmento total, al AE, como la masa de E es proporcional al segmento AD, el que quede conformado donde esté ubicada la mezcla D. Yo conozco todas las masas, puedo medir el segmento AE, por lo tanto podré despejar el segmento AD aplicando aquí la regla de la palanca y podré ubicar mi punto D. Una vez que yo conozco el punto D, a mí lo que me piden es determinar las composiciones y el peso de las dos fases que estén en equilibrio en el punto D, pero para eso tengo un dato adicional que me dice que las líneas de conexión son paralelas al lado AB. Es decir, que las líneas de conexión dentro de la curva binodal van a ser horizontales y paralelas al lado AB. Yo, una vez que ubique el punto D, entonces trazo una horizontal por ese punto y me quedan definidas la fase G y la fase F, que son las dos fases líquidas conjugadas en equilibrio en el punto D. Lo que yo debo determinar ahora es el peso de cada una de estas fases y su composición. Podré aplicar nuevamente la regla de la palanca. La masa de D será proporcional al segmento total, al FG, como la masa de F será proporcional al segmento DG. Yo mido estos segmentos en el diagrama, conozco la masa de D, podré determinar de este modo la masa de la fase F. Por lo tanto, luego por diferencia podré sacar la masa de G. La masa de G será igual a la masa de D menos la masa de la capa conjugada F. Finalmente me resta determinar las composiciones de F y de G. Para eso trazaré nuevamente las paralelas a los lados del triángulo. Esta paralela me dará 10, 20, 30, 40, 50, 60% del componente A. La otra paralela al lado AC me va a dar una cantidad de 15% del componente B y el resto será la cantidad del componente C presente en la fase F. La otra fase conjugada G determinaré de igual modo la composición. Trazo las paralelas. La cantidad del componente A presente en G será de un 15%, G tiene un 60% del componente B y un 25% del componente C. Vemos que F y G tienen la misma cantidad del componente C, ya que ambos se encuentran sobre una recta paralela al lado AB, que dijimos que esta recta tiene cantidades constantes del componente que se encuentra en ese vértice. Bueno, entonces ya con esto terminamos lo que sería el tema 4 de la asignatura y ya queda simplemente completar, bueno, la parte práctica y los ejercicios correspondientes a este tema.